algo que ustedes han comprendido con sus palabras, ¿sí? Yo ahora a los chicos que están acá les voy a entregar los afiches como para que ellos lo vayan haciendo en estos 10 minutos, e igual forma para los que están en y para que ustedes ya también vayan desarrollando. Vamos a empezar por aquí, por la sede de aquí de Humahuaca, y luego vamos a continuar con ustedes de la plataforma, ¿sí? Es importante que habilitemos las cámaras, así nos escuchamos todos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el desarrollo de todas las consignas y ahí nos vamos a ir turnando. Por lo que les dije recién, va a ser primero aquí las estudiantes que están acá en la sede de Humahuaca. Sí, así que les voy a dar 10 minutos como para que ustedes se pongan de acuerdo y también las chicas de aquí que están en presencial bueno, y arrancamos. Son las 19:20, a las 30 empezamos. ¿Sí? Dale, Noé. Bueno. ¿Cómo? Voy a compartir en la pantalla el trabajo práctico para que lo tengan. Pero ahora yo... a ver, chicos, quiero agregarles algo más. Para los que tengan, las chicas de acá me están diciendo que ellas han elaborado un Power, que lo quieren presentar. Así que, bueno, vamos a respetar ese recurso didáctico que han utilizado las chicas y que va a ser muy importante. Sí, para los que quieran, entonces el afiche lo vamos a dejar de lado, por lo menos acá en sede, porque ellas han elaborado un recurso, ¿sí? Entonces, para los grupos que estén con esa situación también, que tienen PowerPoint, bueno, se ponen de acuerdo y lo vamos proyectando, ¿sí? Bueno, Manuel, una consulta, las chicas tienen permiso, ¿no? Para poder compartir el Power desde su compu, ¿sí? A ver, que intenten, a ver si yo los habilito, si no está habilitado. A ver, Pau, desde el que... Sí, habilítalo. ¿No está habilitada? Está intentando ahora. Hola, ¿cómo te va? Ahí está, genial. Ah, bien. Bueno, entonces le damos 10 minutos para que ellos vayan haciendo una organización. El volumen, si querés. Sí, por delante. Sí. ¿No estás por ahí?
Bueno, vamos a dar inicio. Eh, los estudiantes de acá de esta sede lo que van a hacer es, primero van a hacer el afiche y van a hacer una reflexión de lo que les pareció el trabajo y a qué conclusiones pudieron arribar. ¿Sí? Lo van a hacer acá con su celular, yo los voy a ir filmando para que ustedes lo vean y bueno, ellos van a ir con el altavoz, con los auriculares, van a ir hablando. ¿Sí? Así que para que ustedes lo vean y luego pasamos al pago. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es García Paola, estoy acompañada de Leonardo Valdivieso y Guari Débora. Bueno, en mi caso, lo que a mí más se me quedó de lo que es el trabajo es la importancia de la prelación según el artículo número 31, en donde la Constitución es la ley que está por arriba de todas. Luego, bueno, siguen como los tratados, bueno, después eh, bueno, lo que da a conocer también la municipalidad y bueno, un ejemplo es que si la quebrada de Mahuaca llegara a ser restringida hacia los turistas por algún motivo, eso va en contra de la Constitución, ya que hay un artículo que da paso hacia las personas. ¿Ya está activado? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros y profesores. A mí, bueno, lo que me quedó mayormente lo que sería el derecho público, el derecho privado. Mayormente lo que se refiere, la parte del derecho público, es la regulación más que nada que lo que sería el Estado y las personas. Un claro ejemplo podemos ver el derecho penal. Si alguien comete un delito, quien interviene sería el Estado. La importancia de este es mayormente lo que sería garantizar el orden y la seguridad y nuestros derechos al frente de lo que sería el poder del Estado. La parte del derecho privado sería la regulación entre las personas sin intervenir con el Estado como autoridad. Algún ejemplo claro podemos encontrar lo que sería el derecho civil, como un contrato de un alquiler de un departamento, de una casa, que más que nada interviene los que serían los particulares. La importancia de este es que permitamos que vivamos la sociedad y respetemos los acuerdos y los derechos personales. Gracias. Bien, buenas tardes, mi nombre es Débora Emil Sibone Guari. Bueno, a mí lo que más me quedó es el derecho natural y el derecho humano. En el caso del derecho natural, bueno, lo que yo entendí es que los derechos naturales son los que tenemos solo por el hecho de ser personas, como la vida, la libertad. En el caso del derecho humano, son los que están impuestos por leyes y también lo que el Estado debe garantizar. Es lo que más me quedó de eso. Pero igual vamos a ir desarrollando más adelante. Bueno, entonces ahora lo que van a hacer los estudiantes van a desarrollar el Power porque ya hicieron su reflexión. Como para no dejar afuera esa actividad y que también los otros grupos hagan lo mismo, ¿sí? Ya que los estudiantes han decidido que sí van a hacer uso del afiche, que lo acaban de hacer. Si ustedes observan aquí, en este afiche, ellos realizaron qué es lo más importante para ellos y dijeron la importancia de prelación, el artículo 31, el derecho público y privado, la regulación entre el Estado y las personas, y el derecho natural y el derecho humano. Eso es lo que más le llevó a reflexionar y le llamó la atención. Y bueno, entonces ahora va a ser el turno del PowerPoint y luego continúan los otros grupos que tienen que hacer lo mismo, ¿sí? Habla acá, ¿no? Vos le, yo leo.
Eh, para comenzar, lo que hablaremos será la parte de los derechos como conceptos fundamentales. Este es un conjunto de normas que son coercibles, por lo tanto, el Estado hace cumplir las mismas. El derecho es un conjunto de las normas que organizan la convivencia social. Estas normas, si no se cumplen, obviamente quien las va a hacer cumplir es el Estado. ¿Continúo? La, la segunda, la segunda diapositiva habla de lo que sea la teoría tridimensional del derecho, la que se divide en dos partes, la parte del hecho y las normas y el valor. Estos tres elementos responden a una realidad social que expresa en una ley y busca un fin justo. Tercera diapositiva habla de la ley del sentido formal y material. En la parte del sentido formal es una ley que fue aprobada por un Congreso siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución. La parte del sentido material es cualquier norma general y obligatoria, aunque no venga del Congreso. Este puede ser un decreto. La parte de los derechos públicos y privados, vamos a hablar de los dos. El derecho público, la regulación de las relaciones entre la parte del Estado y las personas. Ejemplo, lo que sería el derecho penal. Si bien se comete un delito, quien interviene sería la parte del Estado. ¿Quién es el que nos garantiza mayormente la seguridad y la parte de nuestros derechos a frente de un poder? La parte de lo que sea el derechos privados es la regulación entre personas sin el intermediario, que sería el Estado, como una autoridad. Un ejemplo, el derecho civil como un contrato de alquiler entre particulares, podría ser bien lo que sería en lo que sería bien. Continuamos. El derecho civil como un contrato de alquiler entre particulares, puede ser entre alquiler de casas, departamentos. La importancia de este es que permite que vivamos en la sociedad respetando de acuerdos y derechos personales. Continuamos con mi compañera. Bueno, voy a continuar yo con lo que es la importancia de la Constitución Nacional y su supremacia. Bueno, primero que nada, la Constitución es la ley más importante del país, la que organiza el Estado y también nos otorga a nosotros derechos y deberes. Y bueno, lo que se refiere a supremacia es que nadie está, ninguna norma puede ir en contra de ella. En el artículo 31 lo vamos a explicar más. Lo que es el siguiente, que es la importancia del orden de prelación, según el artículo 31 de la Constitución Nacional. Bueno, este explica qué es el orden de importancia de las leyes. En primer lugar tenemos lo que es la Constitución, en segundo lugar las leyes nacionales, tratados, y en tercer lugar tenemos las normas locales. Bueno, como había dado un ejemplo, era si una ordenanza no deja entrar a los turistas a una localidad, estaba en contra del derecho a circular libremente, y esta vendría a ser una ordenanza no válida. Siguiente. La diferencia entre las personas humanas y jurídicas. Una persona humana es cualquier ser humano que tiene derechos al nacer, y después tenemos la persona jurídica, que es creada por la ley, ya sea una empresa o fundación. Solo tiene los derechos que le otorga la ley, y bueno, la diferencia entre ambos son los derechos y las responsabilidades que tienen. Después tenemos la capacidad e incapacidad de la persona. La capacidad, bueno, es
es poder tener derechos y usarlos, y como bien dice, todos tienen capacidad de derecho desde que nacen, pero no todos pueden ejercerlo solos. Por ejemplo, un menor de edad no puede vender una casa sin la autoridad de sus padres. Y la incapacidad de derecho es que no puede tener ese derecho porque la ley lo impide. Por ejemplo, un funcionario público no podría comprar propiedades del Estado mientras ejerza su cargo. Bueno, sigue mi compañera. Sí. Los derechos, el derecho natural, los derechos naturales, son los que tenemos por el solo hecho de ser personas, como la vida, la libertad. En cambio, el derecho humano son los que están reconocidos por leyes y que el Estado debe garantizar. Un ejemplo, en el caso del turismo, podría ser que todos tenemos derechos a ser tratados con dignidad, pero también a acceder a lugares públicos o trabajar, como en el caso de los guías turísticos. En la otra diapositiva. Los elementos necesarios para un acto voluntario son el conocimiento, la libertad y la intención. Para que una persona haga algo de forma legal, como contratar un servicio, este acto tiene que ser voluntario. Y esto significa que tiene que tener 3 cosas: saber lo que está haciendo, hacerlo con libertad y tener la intención de hacerlo. Por ejemplo, en el turismo, cuando una persona contrata una excursión, tiene que saber lo que incluye esa excursión. También nadie lo puede obligar y también tiene que querer vivir esas experiencias que tiene la excursión. Después, con respecto al contrato, están los principios, la responsabilidad civil, la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Bien. En lo que sería el contrato, en los principios, autonomía de voluntad, buena fe, fuerza obligatoria del contrato. En la autonomía de voluntad, sería que las personas o empresas que eligen libremente el servicio o el contrato que quieren hacer. Por ejemplo, el turista decide si quiere reservar una cabaña o no. En el caso de la buena fe, son cuando 2 partes tienen que actuar con honestidad, cumpliendo lo que se promete. En el caso de una agencia, si una agencia ofrece una excursión con guía y traslado, tiene que dar ese servicio tal como se lo vendió. En el caso de fuerza obligatoria, una vez firmado el contrato, se tiene que respetar y no se puede incumplir sin consecuencia. Después, en el caso de responsabilidad civil, es cuando se causa daño por negligencia o por no cuidar por no cuidar lo suficiente. Por ejemplo, si un prestador turístico organiza lo que sería una excursión y sale mal por negligencia, eso pone en riesgo a los turistas. En el caso de responsabilidad contractual, se refiere al incumplimiento sería por el incumplimiento de un contratado. En el caso de responsabilidad extracontractual, el turista se lastima por el estado de una vereda sin contrato previo. Y eso sería todo. Gracias. Gracias.
Muy bueno. Ahí pueden dejar de compartir. Bueno, el grupo, profe, no sé si querés agregar algo a esto. No, después voy a hacer una devolución. Quiero ver el resto de los trabajos y después haremos una Vamos a devolución. continuar con lo siguiente. También voy a dar mi exposición después, pero muy interesante, la verdad que la reflexión que hicieron aquí en trabajar en este espacio es muy importante, así que vamos a continuar con el siguiente grupo. ¿Qué pasa si no los voy mencionando? Y bueno. Dedocracia, mencionalo. ¿Me escuchan, no? Elegí, no es sí. Bueno, entonces que pase Hugo Manuel Vergara. Sí, profe. ¿Podés El- empezar? Si tenés algún power para no, compartir no, o no, querés no, no, o compartir sea, PDF. únicamente tenía el práctico, no me ha hecho, profe, Bueno, con entonces las compartí compañeras. tu trabajo y empezá. A ver, ya, deme un Y segundito. A ver quien ya esté con intenciones de hacer, que pueda hacer, tengan en cuenta que es un trabajo que también va a merecer una nota, ¿no? O sea que ustedes tienen que presentar los trabajos en tiempo y tiene una nota porque justamente las chicas aquí han cumplido, han llegado hasta la sede, han tenido toda una cuestión para llegar y presentar y tener su power para el momento, así que bueno, tenemos que ser todos cumplidos y respetuosos también de lo que los demás hacen, ¿sí? ¿Quién ya está en condiciones? Si no hubo otro que ya quiera. Bueno, Hugo, habilita tu cámara o tu Power o tu Ah, PDF y empieza. sí, sí, sí. Vamos a esperar un ratito, por favor. Está medio lerdo aquí el internet. No sé si se alcanza a ver ahí. Sí, 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 se ve bien. Huguito, Sí. yo empiezo con la primera parte. Ujú. Bueno, Pone para la primera parte. Bueno, la primera consigna era desarrollar un ejemplo que expone el derecho. El derecho es un conjunto de normas que regulan la convivencia social y establecen deberes y facultades. Eh, Son derechos fundamentales aquellos que todas las personas tienen por mero hecho de serlo y sin distinción de raza. En nuestro país están reconocidos por la Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos. Por ejemplo, el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional establece varios derechos. Uno de ellos es disponer de la propiedad, eh, por ejemplo, derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar y permanecer en el territorio argentino. Eso nos deja claro que todas las personas tienen derecho a usar y disponer de su propiedad, a menos que se les prive de ella por sentencia fundada en ley. ¿Continúo, Guito? Sí, Kelly, yo no sé si está Kelly en línea. Kelly, bueno, a ver. Sí, sí, acá estoy, Ah, bien. acá estoy, acá estoy. Pues, Bueno, la segunda consigna, ¿me escuchan? sí, sí, ¿Me se te escuchan? escucha. Ah, bien. Sí, se escucha. Bueno, Sí. el segundo punto habla de la teoría tridimensional del derecho, que se basa en tres dimensiones: el hecho, la norma, el valor. El hecho se materializa en la realidad social,
por ejemplo, cuando las personas interactúan entre sí. Las normas jurídicas prescriben la conducta social obligatoria, permitida, prohibida o postetativa. Por ejemplo, si la vida social cambia, la norma jurídica que la regula también debe cambiar. Los valores jurídicos están relacionados íntimamente con la esencia del hombre y fundamentan las normas, su eficacia, el acatamiento y en la sociedad, ya que éste construye el mundo siempre bajo la misma, mientras bajo el prisma de algún valor. Entre las tres dimensiones son inseparables y deben considerarse en conjunto para explicar el derecho. Eso sería todo. Continúan con las tres. Ahora sigo yo, profe. Espera un poquito. Las leyes formales son decisiones individuales que se aplican en un caso específico, mientras que las leyes materiales rigen un número indeterminado de hechos. Ah, sí, sí. ¿Se escucha, profe? No sé si se escucha. ¿Se ¿Se te escucha? escucha bien? Ah, bien. La Sí, sí, ley sí. material son las normas generales y obligatorias que rigen a un número indeterminado de hechos. Por ejemplo, la Constitución, la Ley 27330 sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores, la Ley 23054, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Una ley formal son decisiones individuales aplicables a un caso específico, como puede ser la ley de protección para el consumidor, la declaración como monumento natural provincial o una ordenanza de aprobación de presupuesto, por ejemplo, del año 2015. Silvana. Hugo, los ejemplos. ¿Cómo? Tenían ustedes que hacer ejemplos. El cuarta consigna era desarrollar un derecho público y un derecho privado. El derecho internacional público regula las relaciones entre Argentina y otros estados, y el derecho privado regula los actos entre partes privadas, por ejemplo, en la realización de un contrato de compra y venta. Continúen. Kelly. Ahí voy. Bueno, el punto 5 era, la consigna era, explica la importancia de la Constitución y su supremacía. Bueno, la Constitución Nacional es la ley, es la ley fundamental. Ya, aguántame un segundito que cierro el vidrio, así se escucha, porque estoy en el vehículo, la camioneta. Tiene supremacía sobre todas las demás leyes del país. Es la norma que establece los derechos y libertades de las personas, la organización del Estado y el ejercicio de sus poderes. Hugo. Bueno, en derecho, la prelación significa preferencia o antelación que se le da a algo en comparación con otra cosa. Por ejemplo, voy a hablar de prelación de normas o docentes. La prelación de normas sería el criterio para aplicar preferencia una norma u otra. La prelación de fuentes, podemos decir que es la de ordenamiento jurídico. Que en primer caso la Constitución
la, la Constitución Nacional, que es la norma fundamental del ordenamiento jurídico argentino, que son las normas que regulan la situación específica, la jurisprudencia, que es la interpretación de casos anteriores que se tienen en cuenta para esos nuevos casos, la doctrina, que son ideas y teorías que orientan la interpretación de las leyes, y como quinto, para decir que la costumbre y uso, que es la práctica social, que son vinculantes cuando no son contrarias a la ley. Expuesto esto, de esta forma, podríamos decir que la ley 18.248 del Código Alimentario Argentino, normas para producción, elaboración y circulación de alimentos para consumo humano en todo el país, se encontraría por debajo de la Constitución Nacional en el orden de prelación. Flaquita. La consigna 7 pide las dos diferencias entre personas físicas y personas jurídicas. En cuanto a las personas físicas o de existencia visible, son aquellas que presentan signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes. Es decir, es la persona humana. Dentro de las personas físicas tenemos también a la persona por nacer, que se le denomina así a las que no habiendo nacido están dentro del vientre materno. La persona física comienza su existencia a partir de la concepción y se extingue por muerte natural. Las personas jurídicas o de existencia ideal son aquellos entes que han sido creados por las personas físicas o por la ley, y son las instituciones o entidades, como por ejemplo las empresas, las escuelas, los hospitales. Comienza su existencia desde su constitución, creada por ley, decreto o resolución, y se extingue por disolución, dispuesta por sus integrantes, como pueden ser miembros o socios, o por ley, por extinción de los bienes, el agotamiento del objetivo para la cual fue constituida, por vencimiento del plazo previsto o por imposibilidad de cumplimiento de los estatutos, o si incurre en delitos o en proceso falencial. Continúa. La consigna 8 habla de la capacidad de derecho y la incapacidad de derecho. La capacidad de derecho, toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de los derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad de derecho, respecto a los hechos simples, actos o actos jurídicos determinados. La incapacidad de derecho es cuando la ley prohíbe a una persona humana ser titular de un derecho, fundadas en razones morales o recae sobre actos que no debería realizar. Estas incapacidades no pueden ser exigidas por un representante o solo se refiere a un derecho determinado. El artículo 23 habla de la capacidad de ejercicio. Toda persona humana puede ejercer por sí mismo sus derechos, excepto las limitaciones expresamente provistas en el Código y en una sentencia judicial. La capacidad de ejercicio, a veces la ley limita el ejercicio para proteger la incapacidad, impidiéndole ejercer por sí mismo los derechos. En este caso, se puede ser ejercida por un representante, no pueden ser los padres, tutor o un curador, por un padre, tutor o curador. Las limitaciones se lo denomina incapacidad de derecho y de ejercicio. La capacidad es la regla, la capacidad la excepción. En caso de que la persona jurídica, la capacidad e incapacidad de las personas jurídicas estará determinada por la legislación que las comprende, por su estatuto, reglamento, contratos sociales que se establezcan para su funcionamiento. Le está faltando los ejemplos. Pero bueno, continúo. Bueno, con respecto al hecho jurídico natural y al hecho jurídico humano. En el caso de los jurídicos, el hecho jurídico natural, el nacimiento, la muerte, pueden ser, por ejemplo, hasta un terremoto, a ver, y se explica por qué. En consecuencia, o sea, en el nacimiento la persona tiene capacidad de derecho para adquirir. En la muerte, el patrimonio se transmite a los herederos, y en el caso del terremoto, se puede generar derecho a cobrar
un seguro si la casa se destruye. Un hecho jurídico humano puede ser el edificar. La consecuencia podría ser que construir en un terreno ajeno sin autorización puede tener consecuencias jurídicas graves, como perder lo construido. El comprador se compromete a pagar el precio, o cerrar un contrato en el cual las consecuencias jurídicas pueden ser de incluir, puede incluir el incumplimiento, compensaciones y obligaciones. Paquita. Bueno, en el artículo 260 del Código Civil Comercial, los elementos necesarios para que un acto sea voluntario pueden ser la libertad, es cuando la persona decide o elige por sí realizar un acto. La libertad está afectada por la violencia física o moral, o puede ser psicológica. La intención es el propósito de realizar el acto. Lo afecta la ignorancia, que es la ausencia completa del conocimiento, el error, que es la falsa noción sobre el tema, la persona cree saber. El dolo, la persona actúa con intención y utiliza cualquier artificio, astucia y ejecuta el acto. Induce a otra persona a caer en error. El discernimiento, que es la facultad que tiene la persona para saber y apreciar lo que está haciendo, es comprender el significado de sus actos, lo afecta la edad y estar privado de razón. Estos hechos humanos voluntarios pueden ser lícitos o ilícitos. Los lícitos son los que no están prohibidos por la ley, y los ilícitos, los hechos ilícitos son los que realizados por el hombre están prohibidos por la ley y que pueden llegar a producir un daño. Estos hechos pueden haberse producido por imprudencia o negligencia, por culpa o con intención de dañar al otro. El hecho jurídico produce efectos jurídicos que pueden ser realizados por el hombre o no. Si es ejecutado por el hombre puede ser voluntario o no, y si fuese voluntario puede ser lícito o ilícito. ¿Continúa, Guito? Kelly. El micrófono, ahí está. ¿Me escuchan? Bueno, Sí, en la consigna 11 habla de los derechos y obligaciones. En el Código Civil y Comercial de la Nación nos dice en el artículo 724 que la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito, y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Por ejemplo, si vendo una bicicleta a otra persona, yo tengo la obligación de entregarle la bicicleta, y el comprador tiene la obligación de pagar el precio acordado. Y si no llegara a pagar, también yo puedo exigir un pago de una manera forzada. Continúa, Hugo. Sí, bueno, en el contrato, bueno, los principios generales o fundamentales, o sea, todos los contratos tienen como principio fundamental dos aspectos, ¿no? La autonomía de la voluntad, que es aquella intención del hombre de celebrar un contrato o no, de establecer el contenido o condiciones que va a llevar, y la persona con la que se lo va a celebrar. La segunda es la obligatoriedad del contrato. Toda celebración de contrato hecho voluntariamente por las partes obliga a las mismas a ser cumplido. El no cumplimiento puede generar para uno de los firmantes la exigencia extrajudicial o judicial de pedir el cumplimiento. El límite en la autonomía y en la obligatoriedad de los contratos está dado en no alterar el orden público, la moral y las buenas costumbres. La responsabilidad civil. Y bueno, todo hecho o acción que produzca un perjuicio, daño o discernimiento importa una responsabilidad, un deber, que como respuesta adecuada es la reparación. Es decir, que el responsable de aquel hecho, acción u omisión tiene la obligación de indemnizar a quien sufrió lo acontecido, la acción o hecho que generó un daño o perjuicio. La responsabilidad contractual y extracontractual.
La responsabilidad contractual es la que tiene como origen y deriva del incumplimiento de un contrato. Para que ésta tenga efecto, es necesario que el daño sea una consecuencia directa o indirecta de aquella conducta. La responsabilidad extracontractual deriva de un delito o cuasi delito. Es típicamente legal y se produce por la infracción a un deber genérico de no dañar a los demás. Ahí sería la profe. No sé si... Bueno, vamos a cerrar con una reflexión, a ver qué le llamó la atención, qué puede reflexionar de este trabajo, en algunas palabras, tú, Hugo, o bien alguna de tus compañeras. Profe, Sí, ahí en el punto 8 donde hablaba de la incapacidad jurídica de las personas, bueno, nos faltó ejemplo ahí en el punto 8, usted nos dijo que nos faltó ejemplo, ¿no? En el caso, bueno, en ese caso yo puedo dar un ejemplo con mi hija. Yo tengo una hija con discapacidad y bueno, ella la declararon incapaz, entonces yo soy su curadora, ¿ves? En ese sentido, eso sería un ejemplo, ¿no? su tutora. Claro, soy su tutora. Ya, ella En tiene. este caso es curadora porque ya es mayor ella tiene 23, ya es Ah, bueno, mayor. entonces ya, claro. Ujú. Bueno, ¿y Es qué otra un cosa ejemplo. más? Flaca, y después cierro yo, porque Bueno, bueno que todos estamos, que toda la sociedad en sí estamos reglamentadas y seguimos normas y principalmente la que tenemos que seguir y que es la carta magna de todas, que es nuestra Constitución Nacional, y que en base a eso es lo que de ahí siguen para abajo siguen las otras leyes y normas locales, provinciales y esas regulaciones. Eso en cuanto a la supremacía. Bueno, vamos bueno, a pasar. Sí, bueno. sí, No, Hugo, dale. no, que yo era, yo previo de esto estaba charlando con el profe sobre situaciones, ¿no? Sobre el tema sobre cuando un acto es voluntario, ¿no? Bueno, casualmente porque teníamos esa charla porque hay veces que uno tiene muchas dudas sobre estas cosas, más allá que se establecen, como también, por ejemplo, me ha quedado la duda y que no sabemos si ponerlo o no es cuando se extingue, vamos a decir, o sea, cuando se extingue una persona se supone que ya la persona física deja de existir. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la persona está desaparecida por un tiempo? El juez también puede dictar, digamos, que bueno, que ya la persona está fallecida y una presunta fecha también de que la persona ya no existe. O sea que, si bien es cierto que a veces no lo ponemos, pero bueno, también es una posibilidad de que la persona también deje de existir, ¿no? Por medio de un dictamen judicial que dice que ya la persona no existe. Pero hay que pasar un tiempo, se supone que tiene que pasar un tiempo. No sé si, no sé, eran meses, años, pero se supone que alguien tiene Bueno, que... el profe Manuel nos va a decir, pero me parece que son 15 años. Después Manuel ya va a decir cuánto tiempo es lo que pasa. Pero tengo entendido que sí, que es este tiempo que está Es una desaparecida esa forma también persona. de que la persona física deje de existir. Sí. Bueno, eso ya lo vamos a consultar, pero tengo entendido que son 15 años. Profe. Bueno, bueno, vamos a pasar al siguiente grupo y ya ahí vamos, ya estamos casi al límite del tiempo y vamos a pasar al grupo de Vanessa Soriano y bueno, y ahí ya vamos finalizando. Quiero que tengan en cuenta algo, de todos ustedes solamente he recibido eh, 6 trabajos prácticos, ¿sí? Es decir, que yo tendría que poner la nota, hasta mañana pasado ya estaría pasando la nota, ¿sí? Y los demás no estarían, diríamos, aprobados en este trabajo, es decir, que estarían
desaprobados, ¿sí? Así que yo voy a hablar bien con el profe, porque también sí, Eva, decime. La idea es que Disculpe, todos... profesora. Sí, Sí, disculpe, como usted está viendo ahí los trabajos, quisiera saber si recibió el grupo de Eva Laureano. Lo enviamos, pero no sé si... Profe, ¿me escucha? Acá de La Pampa, el sí, grupo también sí, ahora de sí. Omar, Está Enrique. sí, está Eva Perdón, profe, Laureano, perdón. Martínez, Alancay y Mamaní. Está el grupo de Eva Laureano. Gracias, profesora. Profe, sáqueme idéntica duda porque nuestro compañero envió en horario el trabajo de Enrique Omar, sí, ¿Qué apellido? Enrique Moreno, Quispe sí, Moreno. Ah, sí, acá está. Moreno Luis Enrique, Champa Omar, y somos Gladys cuatro, Gaspar, Iván exactamente. Emilio Quispe. Sí. ¿Quieren empezar exponiendo ustedes algo, hacer una reflexión sobre la importancia de este trabajo práctico, de estas consignas? Si están mis compañeros, yo no hay drama, yo voy haciendo una introducción. Nos hemos organizado en 3 consignas, pero usted pide una reflexión. Yo me tomo esa Claro. atribución, profe. Bueno, si tenés Bueno, algo para compartir, ¿hiciste un power, algo o nada? no, nos hemos dividido nomás para hacer la exposición. Cada uno de mis compañeros ha Bueno, elegido no su sé, respectiva. si vos querés empezar a exponer tus consignas como quieras, no hay problema. Bueno, qué dicen mis compañeros? ¿Están ahí? ¿No hay drama? Así ya que nos dio la palabra, le metamos nomás. Usted pidió una reflexión, profesora, le doy una pequeña reflexión y después el desarrollo de mis consignas. ¿Puede ser? Bueno, ¿podés hacer habilitación o es mucho o se te va el internet? ¿De habilitación de? Ay, se me fue. De la cámara. De cámara. Ah, a ver, sí, no hay drama, a ver, ¿me ve? Ahí estoy yo. ¿Profe? Bueno, Sí, sí. bueno, somos 4 integrantes, ¿sí?, de grupo. Permítame que los mencione y voy haciendo una reflexión hasta que encuentre los nombres. Acá está. Omar Darío Yampa y quien les habla Moreno Luis Enrique de Arapampa, Gladys Gaspar de Cieneguillas, departamento de Santa Catalina, e Iván Emilio Quispe, ¿sí?, de Palpalá. Nos hemos organizado cada uno con 3 consignas. A mí me toca desarrollar a partir a 4. Mientras se preparan mis compañeros, yo les doy una breve reflexión. El derecho en lo personal apasiona, pero en el sentido de que muchas veces las teorías no son respetadas por quienes ejercen el poder, ¿sí? Cuando digo ejercen el poder me refiero a los mandatarios elegidos por el pueblo. Y hay sobrados ejemplos en distintas escalas, sea a nivel municipal, provincial y nacional. Entonces se hace atrayente porque una cosa es la teoría y como uno por ahí se termina lamentablemente desconcertado, esa es la palabra, desconcertado, como ellos entienden la aplicación del derecho. Parece que ellos lo entienden de otra manera. Entonces yo, si me permiten los compañeros, voy al punto 4. Y cualquier cosa me avisan, porque yo le dije a los chicos que me avisen, y cada uno va a tener eso, para respetar los tiempos, ¿no? De 10 minutos que han dado el grupo. Sí, bueno, acá dice, sí, acá el punto que me tocó, profe, desarrollar es desarrollar un derecho público y derecho privado y su importancia en la vida cotidiana. Bueno, yo entendí que era menester primero conceptualizar el derecho positivo, que dice la fuente, cuya acepción nos dice que es un conjunto de normas o leyes vigentes en un determinado lugar y en un tiempo. Bueno, y este a su vez se clasifica en derecho público y privado. Y acá donde vamos a la introducción, el derecho público se divide en 4 ramas. Nosotros hemos seleccionado el derecho constitucional. Y bueno, surge la pregunta, ¿qué es el derecho constitucional? Bueno, son normas que garantizan por los poderes del Estado con los gobernados, o sea, nosotros, declaraciones de derechos, garantías establecidas en la norma o en la Carta Fundamental o en la Ley Suprema, la Carta Magna, que es la Constitución Nacional. En este caso yo entendí que era importante hacer un ejemplo que nuestra provincia experimentó una compleja reforma constitucional, no exenta de polémica. En esto soy consciente que seguramente no alcanzaría a realizar el desarrollo detallado de la misma, ¿no? Me refiero a la reforma de la Constitución. Así que capaz que no es el objetivo de la exposición.
porque uno tiene ciertos posicionamientos. Pero al menos transcribo, profe, si me permite, cómo han quedado los artículos, porque hay como que uno tiene que también emitir o compartir cómo han quedado algunos artículos, por ejemplo, 99, tierras fiscales. La tierra es un bien de trabajo y de producción. La ley regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo, estableciendo al efecto regímenes de fomento que promuevan el desarrollo territorial y el interés socioeconómico de la provincia. Acá el drama, entiendo yo, que se puede dar con los grupos o comunidades aborígenes, o más que comunidades, familias aborígenes que tienen su asentamiento ancestral y territorial y que quizás al no disponer ni siquiera de un boleto de compraventa están peligrando su tenencia de acuerdo no solo a este artículo, también a otros que le respaldan y le dan amplias facultades al Poder Ejecutivo de la provincia. Y lo mismo pasa con el régimen de las aguas. Corresponde a la provincia regular el uso y aprovechamiento de todas las aguas de su territorio, conforme a los principios de sostenibilidad, sustentabilidad y preservación del ambiente. Y yo acá noto una cierta inconsistencia, si me permiten, en el artículo 95 que le dice. Todos los asuntos relacionados con el uso de aguas superficiales o subterráneas están bajo la responsabilidad de un organismo autónomo, dice, y descentralizado. Y acá va la inconsistencia que veo en la reformada Constitución, cuyos miembros serán designados por el Poder Ejecutivo, entonces no es tan autónomo. Y ay, mi Dios, no sé en quién va a depender el régimen de aguas, sinceramente. Si los miembros designados por el Poder Ejecutivo ya no van a ser, no va a ser una comisión autónoma. Así que es un poco para estar en sintonía con las consignas, ¿no?, que nos invitaban a la reflexión. Por otra parte, bueno, chicos, me avisan cuando sea tiempo, así no los perjudico también. Por su parte, el derecho privado se clasifica en derecho civil, comercial y también sucesorio. Y acá, de acuerdo a la experiencia empírica, opté por el derecho sucesorio, dice. Y aquí para el desarrollo nos apoyamos en lo empírico, ¿no? Si bien dice que el derecho sucesorio es la rama del derecho que se ocupa de regular la transmisión de bienes y derechos de una persona fallecida a sus herederos o sucesores, el derecho sucesorio también establece las reglas y procedimientos. Y acá se da una cuestión empírica, como yo decía. Menuda causa se presenta en una compleja situación en el contexto inmobiliario de un condominio, cuando los herederos son varios y no se encuentran en la provincia. Y de ahí que el letrado o representante legal tiene que intervenir en este juicio sucesorio, bueno, tiene que recurrir a toda su pericia profesional, ¿no?, para llegar al feliz término en el menor tiempo posible. Imagínense que si el tiempo avanza, somos mortales y bueno, seguramente corre riesgo de que aparezcan nuevos casos de complejo de sucesión. Así que es un caso empírico que tenemos en un condominio con los juicios sucesorios. Así que no sé cuándo va a terminar esta novela. Punto 5. Explica la importancia de la Constitución Nacional y su supremacía. Bueno, obviamente que partimos que la Constitución es la Carta Magna, también se le dice ley fundamental de la nación, que es la ley suprema de la nación, ¿no? En teoría no puede o no podría sancionarse, y bueno, acá decimos leyes nacionales, provinciales, ordenanzas, decretos, que conspiren contra los principios republicanos que establecen en el artículo 1 de la Constitución Nacional. Pero acá hay un ejemplo sonado, ¿no?, que es la designación de 2 letrados por decreto para ocupar la Corte Suprema de Justicia, repito, por decreto, y se presenta una flagrante omisión del Senado, porque si uno ve la Constitución, es atribución del Senado, a propuesta del Poder Ejecutivo, designar los jueces que éste proponga, con las 2/3 partes de sus miembros presentes. Así que, bueno, este sonado caso, bueno, menos mal que tuvo la decorosa renuncia de quien era propuesto, si no, creo que iba a generar una inestabilidad institucional sin precedente en nuestro país. Así que imagínense. Y por último, el punto 6 explica un ejemplo de importancia de orden prelación según el artículo 31 de la Constitución Nacional. Creo que escuché uno de los expositores alumnos, compañeros, que han expuesto, creo que han hablado sobre. En este caso, la prelación estriba en que se debe respetar la jerarquía normativa sancionada partiendo de la Constitución Nacional, es decir, los tratados internacionales. Y acá aparece, yo escuché muchas veces, no lo conozco, pero el tratado con el Pacto de San José de Costa Rica. Y hay propuestas, sí, que para bajar la edad de menores imputables, seguramente, no sé si se tiene que hacer una reforma o difundir qué dice el tratado o el Pacto de San José de Costa Rica, porque más allá de que muchos
el contexto de este presente, seguramente a muchos nos toma por sorpresa la conducta de los menores, pero hay un pacto que respetar, así que yo entiendo que eso no es tan así nomás livianamente de proponer un proyecto de ley cuando hay, de acuerdo al artículo 31, que hay pactos internacionales que respetar. Entiendo que los representantes no tienen que obrar livianamente, sino respetando la Constitución Nacional, porque ha sido sancionada y él lo establece. Bueno, no sé si fui medianamente claro, un poco quise respetar también los tiempos, así que hay mucho profe, hay mucho por hablar del derecho, porque hay muchos casos, como le dije al principio. Una cosa es la teoría y otra cosa lo que hacen los mandatarios, que evidentemente desconocen, ignoran o omiten conocer la Constitución Nacional. Bien, bien, Moreno, bastante bien lo que investigaste y lo que dijiste también del pacto de San José de Costa Rica, así que sí. Bueno, no sé si algún compañero está por ahí, ya sea Omar o los que siguen. Adelante, sí, compañeros. Buenas ahí tardes. Me voy saliendo. Buenas tardes, compañeros. Bueno, mi nombre es Omar. Sí, profesor, a mí me tocó, nos habíamos dividido, como justamente dijo mi compañero. Voy a hablar un poco qué es el derecho. El derecho es un conjunto de normas que se encuentran vigentes, ¿no? Y decía dar un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo que yo agarraba ahí era la libertad de tránsito, que está estipulada más allá en el preámbulo de nuestra Constitución, digamos. Entonces yo creo que tiene todo el atributo jurídico, ¿no? Después también el punto número 2 era la teoría tridimensional del derecho. Nosotros decimos que es un enfoque que analiza el derecho desde 3 dimensiones. ¿Y cuáles son estas dimensiones? Por ejemplo, uno es el hecho, otros son las normas para crear el derecho y los valores. Señala métodos que deben ser usados para realizar, por ejemplo, investigaciones. También analizamos el derecho desde el punto de vista dialéctico y correlacionándolo progresivo y permanentemente en estos 3 elementos. Y después también en el punto 3, la doctrina jurídica suele distinguir, por ejemplo, entre la ley en sentido formal y sentido material. Y bueno, ahí no sé si está bien, profe, por ejemplo, la ley en sentido formal, yo ponía como ejemplo la ley de educación, lo otro la ley, la 26657, que su objetivo es garantizar la salud mental. Por ejemplo, ahí hace rato hablaba una compañera que tenía un hijo así, digamos. Entonces, por ejemplo, es el goce de los derechos humanos de las personas con padecimiento de alguna enfermedad. También ellos tienen derecho a ser atendidos en hospitales generales y a ser acompañados por los familiares. Y la ley en sentido material, lo que he entendido que son los que regulan la conducta de las personas y establecen sus deberes, facultades y fijan su finalidad. Por ejemplo, poníamos las leyes que regulan los impuestos, un ejemplo. Eso es lo que más o menos yo entendí. Buenas tardes, profesora. Yo voy a hablar cuáles son las diferencias entre personas humanas y personas jurídicas. La diferencia entre personas humanas es un individuo donde un ser humano tiene derechos y también tiene obligaciones. Por ejemplo, puede ser un emprendedor individual o un trabajador autónomo, monotributista. Por ejemplo, una persona humana puede ser un estudiante, un ciudadano, un trabajador. Y también una persona jurídica, en cambio, está en una entidad creada por la ley que tiene derechos y obligaciones, pero que no, digamos que no es una persona en sentido físico. Por ejemplo, puede ser una organización como una ONG, que estas entidades poseen bienes y también tienen que ser responsables legalmente.
Eso serían en cuanto a persona jurídica y persona humana, profe. Después, el punto 8, voy a hablar de la capacidad de las personas. La capacidad de las personas son que se refieren a la aptitud legal que cada persona ejerce sus derechos y deben cumplir con sus obligaciones. Como una persona, por ejemplo, sería una persona mayor de edad que no tiene ninguna restricción legal, por ejemplo, la capacidad plena de tomar decisiones sobre sus bienes, donde pueda firmar contratos, puede casarse, y entre otros actos legales. Y después sería la incapacidad. Es cuando una persona tiene la capacidad legal, pero para ejercer por sí mismo sus derechos y cumplir con sus obligaciones, pero no puede deberse a diversas razones, porque no estaría en ciertas condiciones de salud mental, por ejemplo. También, por ejemplo, un niño es considerado incapaz de realizar actos jurídicos por sí mismo, porque no tendría que tener autorización de sus padres o tutores que estén a cargo de él, o sino de una persona con discapacidad también mental. Se podría decir que se determine que no puede ejercer ciertos derechos sin asistencia a sus tutores o encargados que estén a cargo de esa persona. Puede ser por incapacidad, por minoría de edad o incapacidad parcial. Eso sería, profe, y después le quiero explicar sobre los conceptos de los hechos jurídicos, de los derechos naturales y derechos humanos. Los hechos jurídicos es un acto o un acontecimiento que nace desde el derecho natural y produce efectos jurídicos. Por ejemplo, sería el nacimiento de un niño, la persona tiene derecho al nacer a adquirir todos los derechos y obligaciones legales, como por ejemplo en el registro que legalmente se registran con el nacimiento, y bueno, ya tendría ahí el derecho como ser argentino y también pasaría a tener todas las obligaciones que tendría en este país. Y después el derecho natural es un conjunto de normas y principios que son inherentes a la naturaleza humana. Por ejemplo, sería el derecho a la vida. El derecho humano es los derechos universales que protegen a la dignidad, a la libertad de todas las personas. El derecho a la libertad y a la expresión sería. Ahora continúa mi compañero Iván. Gracias, profesora. Gracias. Gracias. Buenas tardes, profesor, profesora, buenas tardes, compañero. Bueno, a mí me tocó la consigna número 11, en adelante. Yo voy a hablar, para que sea un acto voluntario, ejecutado con discernimiento, intención y libertad que se manifiesta por un hecho exterior. Bueno, el discernimiento es la facultad que tiene la persona para saber y apreciar lo que está haciendo, es comprender el significado de su acto. En cuanto a la afectación sería la edad y estar privado de razón. Bueno, la intención es el propósito de realizar el acto, lo que le afecta a la ignorancia, que es la ausencia completa de conocimiento. El error es el falso noción del tema, la persona cree saber. Bueno, en el dolo, la persona actúa con intención, utiliza cualquier artificio o astucia y ejecuta el acto. Induce a otra persona en caer en error. Bueno, la libertad es cuando una persona decide o elige por sí realizar un acto
la libertad es afectada por violencia física o moral psicológica. Bueno, ahí yo me imagino, bueno, hay un ejemplo, digamos, Omar es una persona adulta y en pleno uso de sus facultades mentales y de su discernimiento, Omar decide vender. Bueno, ese vender sería la intención, su camioneta o porque necesita el dinero para realizar un viaje. Y nadie le está obligando, digamos, ni presionando para que lo haga. Entonces toma la decisión libremente, la libertad, para concretar su voluntad y, bueno, y firma un contrato de compra-venta con Enrique, que sería la parte exterior. Bueno, acá Omar entonces, como en los discernimientos, comprende la naturaleza del acto. O sea, sería vender su auto y las implicancias legales y económicas. La intención de Omar tiene el propósito de vender su auto. Y la libertad es que toma la decisión de vender sin coacción externa. Y bueno, en lo exterior, bueno, sería, como le dije, decía, la compraventa en manifestación concreta de su voluntad de vender. Bueno, después, bueno, las obligaciones. La obligación, digamos, cuentan los elementos, digamos, el Código Civil y Comercial nos dice que en el artículo 724 es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene un derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito ante un incumplimiento y a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Bueno, los elementos serían los sujetos, el objeto, la causa y bueno, los sujetos serían, digamos, una persona o jurídica, activa o acreedor, y el sujeto pasivo o deudor. Y el primero es el que tiene el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación. Y el segundo es el que tiene el deber de cumplir la prestación. El objeto sería puede consistir en dar o hacer o en no hacer. Es la prestación, la acción que debe hacer el sujeto pasivo. Esta prestación constituye el objeto de la obligación, debe ser material y jurídicamente posible, lícita y determinable. Bueno, en las causas sería, es decir, que la causa en el hecho que da origen a la obligación. Esto puede ser un hecho jurídico o un acto jurídico, una relación de familiar. Y como ejemplo, bueno, ahí puse sujeto a Omar como acreedor, que tiene derecho de recibir bueno, tiene un derecho de recibir un ejemplo de una bicicleta, digamos. El deudor sería Enrique, que tiene la obligación de entregar la bicicleta, y en el objeto sería la prestación en la que le entrega la bicicleta por parte de Enrique, y las causas serían el contrato de compraventa entre Enrique y Omar, y es el hecho que genera la obligación. Entre los vínculos jurídicos sería la ley del contrato que establece la relación de derecho entre Enrique y Omar. Y bueno, después vamos a los contratos. Bueno, dentro de lo que es Código Civil, te establece, digamos, en el artículo 957 que los contratos tienen como principios generales autonomía de la voluntad y tiene contenidos o personas y también obligatoriedad de contrato y cumplimiento, y también es acto jurídico parte de lo manifestante en crear y regular y modificar relaciones jurídicas. Y bueno, después también regula la responsabilidad, digamos, en este sería la responsabilidad civil, que todo hecho o acción produce prejuicio, daño y detrimento, y responde a reparación.
Y bueno, después tiene sus orígenes, que sería entre relación contractual y la relación contractual. En la relación contractual es el cumplimiento de un contrato que tiene consecuencias directas e indirectas. Y lo extracontractual es el delito o cuasi delito, son legales, producen por infracción. Bueno, después estaría, digamos, el presupuesto, digamos, ¿no? Que sería la autoría, la antijurídica, la imputación, daño y relación causal. Y ahí, bueno, yo puse un ejemplo, digamos, un contrato de alquiler, en tanto el locador propietario entre el locatario e inquilino. Bueno, tiene su parte, digamos, que sería el pago al día, las condiciones del inmueble, duración y garantías. En cuanto a la responsabilidad civil, un propietario es responsable de los daños causados. Por ejemplo, ponemos de un animal. Bueno, ese sería, profe, por mi parte. Bueno, está muy bien el grupo de Moreno. Vamos a ir cerrando. Profe, ¿usted quiere decirnos algo de acuerdo a lo que ya pusieron los tres? Bien. Me gustaron todas las exposiciones por ahí, digamos, seguramente, digamos, esto se requiere alguna precisión con algunos puntos y demás, pero en general algunos conceptos estuvieron bien desarrollados. Por ahí, digamos, en esto del grupo de Hugo, hubo, por ejemplo, algunos, en el trabajo presentado, conceptos muy precisos de quizás el artículo, cuando se hablaba de capacidad o incapacidad, y por ahí la pregunta sería, digamos, si con ese tecnicismo yo les preguntara y si yo espero ese tecnicismo para respuesta, ¿no? No digo que esté mal, para nada. Y yo les pregunto con sus palabras, si me pueden hacer ese técnico que dice la ley o el artículo. Y ahí es donde, digamos, yo desde el derecho, como abogado, trato en las clases de decodificar o hacer un poquito un lenguaje más simple en la exposición. Por ahí lo técnico me sale porque lo tengo ya incorporado y cuando se formulan algunas preguntas y demás, trato de ir a palabras simples para exponer. ¿A qué voy con esto, digamos? Es que si mi pregunta sería, ¿ustedes entendieron lo que están leyendo? ¿No? Y es ahí donde si ustedes en algún momento tienen que dar una clase, ¿no? Se posicionan en un lugar de docencia y les digo, a ver, explícame lo que dice el artículo tanto, no sé, hablando de capacidad o de incapacidad, si están entendiendo lo que dice, lo que están leyendo. Entonces, por ahí, no digo que esté mal lo que han hecho, al contrario, está bien, pero la pregunta sería si han entendido lo que han leído, ¿no? Desde este lugar. Eso por un lado. Después, los ejemplos, uno de los ejemplos que dio hace rato, a ver, ¿dónde no lo veo? Antes de Omar, me parece que era el otro compañero. Moreno. Moreno. Había sol donde estaba, muy lindo. También fue una exposición muy rica, digamos, y con un ejemplo en esto de referirse quizás a la Constitución y a los tratados y ver si el ejemplo que él llevaba de la imputabilidad de menores, si hay que pensar desde el Pacto de San José de Costa Rica, pensando eso, está buena la reflexión y pensar la normativa en este sentido global.
por ahí uno escucha y se basa en lo que dice la tele y no en lo que hoy el Estado se comprometió, digamos, ¿no? Con respecto a los niños y adolescentes y a la edad de mayoría y imputabilidad de esas personas. Digo, ahí hay que pensarse desde ese lugar de la norma y si se adecua o no el Estado a eso. Muy buena la exposición, muy buenos los ejemplos. Así que nada, felicitarlos. En esto es Noelia, que propuso la actividad, también va a considerar ahí también las notas en función de las exposiciones y de lo que se presentó. Una sola compañera nomás, Noé, me escribió esta mañana que me iba a mandar el trabajo a mi correo electrónico porque no llegó a cargarlo en el aula. Así que después te lo voy a compartir. ¿Ah? Sí, Eva. Bueno, sí, yo quiero destacar acá en la sede Noé. de acá. Perdón. Sí. Eva, ¿quería consultar algo? Sí, profesor, nosotros estamos acá, no sé si podemos exponer, como usted dijo, para considerar también nuestra exposición o solamente se nos va a tomar en cuenta el trabajo. Podemos volver sobre la exposición el próximo lunes. Es cuestión también que Noelia, que tiene que retornar a su casa, pueda hacerlo en horario, que también ya estamos como medio en el límite también con el tema de la conexión. La oportunidad la van a tener también, así que el próximo lunes terminaríamos de exponer. Sí, la idea es, como dice el doctor, es que ustedes, por eso es que varias consignas les habla de ejemplos, ¿sí? Si bien es cierto, dice, es un marco teórico que se tiene que tener en cuenta en las consignas, es muy ejemplos, por eso les decía ejemplos, porque eso es muy, muy interesante, porque observa la mirada que ustedes le dan. Por ahí puede ser que ya me lo hayan entregado los trabajos y me dicen, bueno, nosotros pensamos de esta forma ahora en el oral, otros ejemplos, le dimos una vuelta y nos pareció esto. Lo pueden hacer la próxima semana. Lo que sí vamos a tratar de que sean los 10 minutos, que respetemos, cosa de que faltarían 3 grupos más y ya con eso finalizaríamos, porque solamente fueron enviados 6 trabajos, ¿sí? Y bueno, así que van a quedar para el próximo lunes. Y también quería rescatar lo importante de las chicas que vinieron de acá, que están en la sede de Humahuaca, que vinieron de Tilcara, que vinieron de diferentes lugares que están alejados de Humahuaca y que, bueno, han logrado llegar aquí y que a su vez han trabajado con los afiches en este espacio áulico que tenemos en la sede de Humahuaca. Así que, bueno, muy importante el trabajo, el esfuerzo del grupo de acá de la sede que están acompañándonos. Sí, Cristina. Buenas tardes, profe. Nosotros con mi compañera Ana Julia Carrizo y Teresa Torres no pudimos